Buenas tardes. Yo os voy a hablar de una propuesta metodológica para análisis de los procesos iconoclastas de Andreas Bodenstein von Cannstatt en Wittenberg entre los años 1517 y 1522. El esquema de intervención en la presente intervención vamos a exponer los objetivos de la investigación, el contexto histórico, teológico y social de la ciudad de Wittenberg entre los años 1517 y 1521, las fuentes documentales para llevar a cabo el estado de la cuestión del estudio sobre los procesos iconoclastas producidos durante los años 1521 y 1522 en Wittenberg, una propuesta metodológica para el estudio del tema basado en las estrategias de las corrientes metodológicas de la microhistoria y los estudios visuales. Se exponen a continuación los objetivos que se espera alcanzar mediante el desarrollo de la investigación planteada. Dichos objetivos son, como objetivo principal, tenemos estudiar, a partir del correspondiente estado de la cuestión, la destrucción artística en Wittenberg y su representación en el arte y en todo tipo de imágenes a lo largo del siglo XVI y en los siglos posteriores. Como objetivos operativos iniciales, tenemos analizar las manifestaciones artísticas y, en general, visuales originadas en el contexto histórico donde se producen los actos iconoclastas estudiados. Además, recopilar fuentes originales y reproducidas, es decir, textos, panfletos, dibujos, grabados, pinturas, que permitan desarrollar el tema planteado. Como tercer objetivo operativo inicial, tenemos establecer las relaciones existentes entre los efectos de la iconoclasia y su representación a través de las imágenes. La investigación se centra en el contexto histórico, teológico y social de Wittenberg entre 1517 y 1522. Wittenberg es una ciudad alemana que desde 1356 y hasta 1806 perteneció al electorado de Sajonia. Lo podemos encontrar aquí subrayado en rojo. Actualmente, la ciudad de Wittenberg se encuentra en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Las razones para la elección de esta ciudad de Wittenberg y no otra es, hemos puesto 4 razones para la elección de la ciudad de Wittenberg, y la primera es la presencia de importantes académicos y teólogos reformistas en la Universidad de Wittenberg. Entre 1508 y hasta 1546, excepto entre 1521 y 1522, encontramos a Martin Luther. Entre 1505 y 1523, a Andreas Bodenstein von Cannstatt. Entre 1518 y 1560, a Philipp Melanchthon. Y entre 1487, con algunas dudas que aún tenemos que investigar, y entre 1522 a Gabriel Sbilling. La segunda razón por la elección de esta ciudad es que en la iglesia del castillo albergaba la colección de reliquias del príncipe elector Federico III de Sajonia, una de las colecciones de reliquias más ricas de Europa. La tercera razón es que en 1517 Luther redacta las 95 tesis sobre las indulgencias. Además, Wittenberg fue el escenario de las primeras acciones revolucionarias e iconoclastas bajo el signo de la Reforma protestante, que se produjeron especialmente en Wittenberg en 3 escenarios. La iglesia de la ciudad, o Stadtkirche, St. Marien, la iglesia del castillo, o la Schlosskirche, y en el monasterio agustiniano. Las revueltas iconoclastas que se produjeron entre 1521 y 1522 siguen una cronología que vamos a decir a continuación.
En mayo de 1521, el emperador Carlos V decreta la proscripción de Luther en la Dieta de Worms. El día 4 de mayo, por orden de Federico III de Sajonia, Luther es trasladado de incógnito al castillo de Warburg en Eisenach. En otoño de 1521, los ermitaños franciscanos llegan a Wittenberg para colectar limosnas y los estudiantes les lanzan piedras y estiércol. A finales de noviembre, el monasterio agustiniano es objeto de ataques violentos. 15 de los 40 monjes del monasterio agustiniano lo abandonan. El prior del monasterio presenta queja al Consejo Municipal por la inseguridad que reinaba en la ciudad. El día 3 de diciembre de 1521, la Stadtkirche, o la iglesia parroquial, es asaltada por los revolucionarios durante el oficio de la misa. Apedrean a los clérigos y los fieles que veneran a la Virgen. El día 4 de diciembre, un grupo de estudiantes de la Universidad de Wittenberg irrumpe en la iglesia del monasterio agustiniano durante la misa, demuelen el altar y se mofan de los monjes. El día 5, el Consejo Municipal dispone vigilancia en el monasterio. El día 6, el Consejo Municipal dispone vigilancia en el monasterio que había sido atacado. El día 6, una multitud se manifiesta abiertamente frente a la iglesia del castillo, o Schlosskirche, y destruye algunas ventanas de la iglesia. El día 22, Karlstadt anuncia que el día de Año Nuevo se celebrará un servicio de comunión de los dos tipos, la tradicional y la luterana. Federico III de Sajonia prohíbe la misa. El día 24 de diciembre, la multitud recorre las calles, asalta la iglesia de la ciudad, destruye las lámparas, amenaza a los sacerdotes y canta canciones obscenas. En enero de 1522, el día 11, el Consejo Municipal aprueba la forma evangélica del culto y se produce el primer episodio iconoclasta de la Reforma en el monasterio agustiniano. Se retiran los altares de la capilla del monasterio y se incendian las estatuas y las pinturas. El día 20 de enero, el gobierno imperial y el Papa ordenan a Federico III de Sajonia el restablecimiento de la misa tradicional y la anulación de los cambios inspirados por Karlstadt. El día 24, el Consejo Municipal acuerda la retirada ordenada de las imágenes de las iglesias. El día 27 se publica el panfleto de Karlstadt sobre la eliminación de las imágenes y que no debe haber mendigos entre los cristianos. En febrero, durante la primera semana, el Consejo Municipal fija una fecha para la retirada ordenada de las imágenes de las iglesias. La multitud irrumpe en la Stadtkirche, o iglesia parroquial, y destruye todo tipo de imágenes. Los episodios de destrucción artística prosiguieron hasta la primavera del 1522. En marzo, durante la primera semana, Luther regresa a Wittenberg y asume de nuevo el liderazgo del movimiento reformista y revoca algunas reformas que había implantado Karlstadt. El trabajo de investigación parte del conocimiento del estado de cuestión, que consta de dos instrumentos básicos: las fuentes y la bibliografía. Entre las fuentes fundamentales para la realización del estado de la cuestión se encuentra el panfleto titulado Sobre la eliminación de las imágenes y que no debe haber mendigos entre los cristianos, escrito por Andreas Bodenstein von Karlstadt y publicado el 27 de enero del año 1522. En este documento, Karlstadt defiende que las imágenes de las iglesias debían ser retiradas porque el primer mandamiento de las escrituras hebreas, según su lectura, prohibía explícitamente las imágenes. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En este tratado, Karlstadt también alude a la idolatría que provocan las imágenes en la piedad popular, ya que en realidad la finalidad del panfleto era provocar que el Consejo Municipal de Wittenberg acelerara el proceso de reforma mediante una política iconoclasta en contra de la idolatría. Además, instó la retirada de las imágenes de las iglesias locales y la destrucción de los ídolos retirados. Mediante el análisis de la bibliografía publicada a partir de 1900, se han podido observar varias cuestiones. La primera es que la bibliografía específica sobre los hechos en Wittenberg es escasa, aunque numerosos autores han dedicado capítulos de sus ensayos sobre iconoclastia bajo el signo de la Reforma protestante a la teología de Karlstadt y a la iconoclastia en la ciudad. Los estudios sobre el problema básicamente se centran en cuestiones sobre iconoclastia e idolatría durante la época estudiada, la figura de Karlstadt y su panfleto sobre la eliminación de las imágenes, los análisis teológicos comparados sobre los textos de Karlstadt y Luther y los análisis de los documentos históricos sobre el periódico histórico estudiado en Wittenberg y las descripciones de la ciudad de Wittenberg. Cabe resaltar que escasos autores han estudiado los hechos desde el punto de vista de las imágenes, que representan la destrucción de las imágenes, valga la redundancia, pudiéndose destacar un libro de Joseph Koerner que se titula The Reformation of the Image, publicado en Londres el año 2004. El análisis bibliográfico me ha llevado a proponer una nueva metodología de estudio del problema a investigar que se basa en dos corrientes metodológicas, los estudios visuales y la microhistoria. La primera corriente metodológica, los estudios visuales, se basa en el análisis de variados vehículos artísticos, imágenes y textos. La segunda, la microhistoria, por la concreción y la especificidad del tema planteado, tanto cronológicamente como temáticamente, debe utilizarse como ejemplo específico del problema iconoclasta que abarcó gran parte del centro de Europa durante el siglo XVI. Según nuestra propuesta, el análisis de las imágenes debe reconstruir el ambiente y los hechos iconoclastas de Wittenberg que se han citado en la presente intervención y además debe permitir averiguar las premisas generales de la base teórica de la iconoclasia. A continuación, se ejemplifica la metodología planteada mediante la presentación de algunas imágenes. Aunque esta imagen proviene de una fecha posterior, de 1617, se muestra la popularidad de la que disfrutó Johann Tetzel. En su tiempo, Tetzel era un monje dominico que a partir de 1504 comenzó la venta de indulgencias y en 1517 el arzobispo Alberto de Brandenburgo lo nombró subcomisario para la venta de indulgencias en la provincia eclesiástica de Magdeburgo. La actuación de Tetzel vendiendo indulgencias se cuenta entre los factores que decidieron a Martin Luther a lanzar la Reforma protestante. Durante el primer cuarto del siglo XVI, debido a la creciente necesidad de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro, Roma comisionó a la banca Fugger en la organización de la venta de indulgencias. En esta xilografía se presenta a Tetzel con una cola de zorro en la mano, montando en un burro y delante de un cofre de indulgencias. El monje dominico empezaba la venta de indulgencias con la frase: «Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena». El dinero que recogía
Tetzel se guardaba en los cofres de indulgencias que tenían como mínimo 3 cerraduras con 3 llaves que estaban en custodia de 3 personas diferentes, un notario eclesiástico, ya que la mitad de los beneficios que se destinaban a la Iglesia de Roma, Alberto de Brandenburgo y un representante de la banca Fugger. Otra imagen que ejemplificaría nuestra metodología de estudio sería la imagen de Michael Ostendorfer, que era un pintor, dibujante y diseñador de xilografías que diseñó este panfleto. Este panfleto fue publicado alrededor de 1520 y fue uno de los últimos excesos de la iconolatría de la Edad Media tardana, haciendo propaganda del nuevo lugar de peregrinación de Ratisbona, que este lugar de peregrinación se había convertido en un sitio muy popular. Se muestra el escenario y los fenómenos concomitantes de la peregrinación de Ratisbona, que además fue un lugar muy criticado por los reformadores, ya que era un lugar donde se veneraban las imágenes y se producían escenas idólatras. En este lugar de peregrinación nació de la decisión del Consejo de la ciudad de derrocar la sinagoga de Ratisbona y el barrio judío que la circundaba. Un operario, durante los trabajos de derrocamiento, resultó gravemente herido, pero al día siguiente acudió a su puesto de trabajo y explicó que la Virgen lo había sanado. Las palabras del obrero fueron interpretadas como una legitimación divina del prógromo, hecho que contribuyó a la fundación de un centro de peregrinación que tuvo un gran éxito y se convirtió en un gran negocio para la ciudad y la Iglesia. La xilografía de Ostendorfer muestra en la parte derecha las ruinas de la sinagoga. La capilla de madera con la puerta abierta, donde se puede reconocer la milagrosa imagen de la Virgen. Oleadas de peregrinos intentaban acercarse a la imagen, entre ellos campesinos con sus herramientas, hombres con estandartes y picos, padres que llevan a sus hijos enfermos, etc. Muchos de ellos se sitúan alrededor de la columna de la Virgen, que extasiados levantan las manos suplicantes a la Virgen. Alberto Durero, que era propietario de una de las copias de este panfleto, incluyó en él un escrito en el que manifestaba, en nombre de las Sagradas Escrituras, el uso impropio de la Virgen. El escrito empieza con 1523. Este espectro se ha levantado en Ratisbona en contra de las Sagradas Escrituras y, a pesar que el obispo lo ha autorizado, no se ha erigido para uso terrenal. Que Dios nos ayude para deshonrar de esta manera la virtuosa Madre, sino para que la veneremos en Jesucristo. Amén. Otra de las imágenes para desarrollar nuestra investigación sería el altar de la Reforma, situado en la iglesia de la ciudad de Wittenberg, la Stadtkirche St. Marien, de Lucas Cranach. El pintor y xilógrafo Lucas Cranach el Viejo, seguidor del luteranismo, aparece documentado por primera vez el año 1504 en la ciudad de Wittenberg. Antes de 1508 ya había pintado algunas piezas de altar para la iglesia del castillo, la Schlosskirche. Mediante el retablo de la Reforma se muestran los fundamentos del protestantismo, los sacramentales y la palabra de Dios, entendida como la fe en la Biblia. Los verdaderos sacramentos del protestantismo, según las confesiones de Augsburgo de 1530, del protestantismo son 3: el bautismo, la cena del Señor y la confesión. Cranach se mantiene fiel a las doctrinas de Luther, inscribiendo en el ático del retablo: nadie puede disponer otra razón aparte de esa que está dispuesta que solo Jesucristo. Evidentemente escrito en alemán. Y
Además, también se mantiene fiel a las doctrinas protestantes, representando los 3 sacramentos del protestantismo: la cena del Señor, el bautismo y la confesión, que evidentemente no vamos a detenernos para explicarlas, pero sí que nos vamos a detener explicando la predela del retablo, que representa la predicación de Luther. Esta imagen de la predela es la imagen más conocida del altar de la Reforma, y en ella se representa a Luther predicando desde el púlpito. La comunidad reunida escuchando la palabra de Luther y la palabra de la cruz imaginada como juego de la mente, simbolizando la palabra predicado por Luther. Una de las cuestiones que sería importante formularnos aquí sería sobre las posibles incongruencias entre la representación de los sacramentos y la crucifixión como símbolo de la palabra de Dios y en qué punto hay una incongruencia con la aversión respecto a las imágenes que había en la época. Otra de las imágenes que serviría para desarrollar nuestra investigación sería la alegoría de la iconoclastia de Marcus Geaers. A pesar que este grabado es posterior a la fecha de los hechos planteados en la intervención y no atañe a los primeros hechos iconoclastas, sino al calvinismo, es especialmente relevante porque ilustra de una manera general el término de iconoclastia. Algunos de los problemas planteados en las imágenes anteriores, es decir, el problema de las indulgencias y la idolatría, así como el planteamiento de unas nuevas doctrinas religiosas, desembocaron en el contexto de la Reforma protestante en los actos iconoclastas. Marcus Geaers el Viejo fue un grabador y pintor flamenco asociado a la corte inglesa a mediados del siglo XVI. El año 1568 huyó a Inglaterra con su hijo Marcus Geaers el Joven a causa de las persecuciones religiosas y dada su posición como calvinista iconoclasta. Este grabado fue realizado justo después de los episodios iconoclastas en los Países Bajos, el año 1566, cuando una gran parte del arte de las iglesias neerlandesas fueron destruidas y quemadas. En esta imagen se presenta una figura dual, representando al mismo tiempo el rostro de un monje y un paisaje con escenas iconoclastas. Como paisaje se presenta un montículo extraño con terrazas y cavidades en las que se representan figuras que realizan prácticas religiosas consideradas idolátricas por los reformistas protestantes. En él se representan los 7 sacramentos de la Iglesia romana y prácticas como el peregrinaje o la venta de indulgencias, que podemos ver en la parte superior del rostro del monje, y la veneración de las imágenes. En la base del grabado, en la plana del montículo, se sitúan las escenas idólatras, pero Geaers repudia lo que muestra. Hombres barbudos y vestidos con abrigos largos destruyen, queman y entierran las decoraciones de las iglesias. En la parte inferior derecha se sitúa una hoguera de las vanidades. Además, este monstruo se muestra ciego, símbolo de ceguera del catolicismo ante el protestantismo, porque sus ojos son sustituidos por sacramentos abíblicos desde el punto de vista protestante, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Y entre ellos 2 se encuentra la veneración de la crucifixión de Cristo como el verdadero icono de los iconos. Los pájaros sobrevuelan
el rostro del monje como si fueran insectos acercándose a un cadáver, y este se convierte en un ídolo venerado por todos los personajes. Una de las cuestiones que se debe formular a partir de las imágenes y siguiendo el objetivo operativo inicial de establecer relaciones existentes entre los efectos de la iconoclasia y su representación a través de las imágenes es que, a pesar que Geerhers es iconoclasta, no desfigura el rostro, sino que crea una imagen para criticar la idolatría. ¿Qué sentido tiene, entonces, que un iconoclasta cree imágenes para criticar la creación de las imágenes? En esta imagen vemos al protagonista de nuestra investigación, Karlstadt, con la destrucción del arte, que podría ser un retrato de ese momento en Wittenberg. Esta xilografía de Erhard Schoen constituye uno de los pocos testimonios gráficos de la iconoclastia inherente a la Reforma. La xilografía, realizada alrededor de 1530, muestra un grupo de hombres que por sus vestimentas parecen ciudadanos honorables, armados con destrales y picos, limpiando de imágenes una iglesia. Después de arrancar los retablos de sus marcos, retiran de la pared una figura de San Pedro Apóstol y llevan un crucifijo fuera de la iglesia, donde un grupo de obras de arte son arrojadas a una hoguera. Un representante de la autoridad acompaña a dos mujeres y hace gala de sus atributos de riqueza mientras parece que capitanea la acción. Y por último, tenemos estas dos imágenes anónimas de 1526 que muestran cómo los iconoclastas radicales destruían objetos e imágenes del interior de las iglesias, vírgenes y santos, sobre todo, pero tenían una fijación especial en la destrucción de crucifijos, a pesar del apoyo de Lutero al culto de la cruz. Las imágenes eran la ejemplificación de una fe errónea dirigida a los intercesores de Dios, de quien estaban en contra los protestantes. Dios, según sus doctrinas, era irrepresentable y su representación era una ofensa hacia ellos, hacia él. Los crucifijos eran considerados por radicales como Karlstadt una representación directa de Dios, porque se alababan las cruces como figura de Dios, siguiendo la idea católica de que Cristo, como su Hijo, era inseparablemente humano y divino. La destrucción de imágenes por parte de los protestantes, mostrada en estos grabados como conclusión, tenía varias razones. Las imágenes sagradas contradecían la ley del Antiguo Testamento. La creación de las imágenes, además, suponía unos gastos elevados para la Iglesia y las imágenes destruían la palabra de Dios y además simbolizaban el poder corrupto de la Iglesia. Mediante esta metodología planteada, se pretende reconstruir los hechos iconoclastas en Wittenberg desde 1517 hasta 1522, utilizando las imágenes como hilo conductor de unos hechos históricos concretos y además detectar y relacionar los efectos de la iconoclasia en la representación artística.